Saludos mis hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar analizando nuestra Biblia y vamos a pedirle la ayuda a nuestro Señor Jesús para que Él nos enseñe, Él nos muestre, Él nos ilumine sobre lo que tenemos que aprender el día de hoy en esta mañana. Así que yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque estás con nosotros en esta mañana, en donde el día de hoy podemos tomar tiempo para analizar, tiempo para poder comprender, Señor, qué es lo que tú demandas de nosotros, qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y te pido, Señor, que el día de hoy tú nos des entendimiento, que tú nos des, Señor, comprensión de tu palabra y que lo que hoy aprendamos, Señor, lo podamos poner en práctica, que el día de hoy podamos analizar, comprender y que tu Espíritu Santo nos ayude para poder entender, Señor, y que el día de hoy también nosotros podamos compartir con otros, porque ese es uno de los puntos principales en esta mañana, que podamos compartir de tu palabra. También, Señor, queremos darte las gracias porque nos das la bendición, la oportunidad de tener nuestra Biblia en español. Sabemos que hubo hombres, hijos tuyos, Señor, que dedicaron su vida, su tiempo para poder traducir la Biblia al español, y te agradecemos, Señor, porque el día de hoy contamos con esta gran oportunidad, con este privilegio de que tengamos nuestra Biblia en español, y tenemos tantas versiones, tantas formas de poder estudiar, comentarios. Señor, muchas gracias por darnos estas herramientas y ayúdanos, Señor, para poder usarlas adecuadamente, pero también para poder usarlas y enseñar a otros lo que tú nos has mandado, Señor, a compartir. Señor, dedicamos este tiempo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, pues el mensaje del día de hoy se llama El fruto del Espíritu como evidencia de buenas obras. Recordemos que estamos viendo Efesios y Gálatas, y que, bueno, el tema principal pues son las buenas obras. Entonces, el día de hoy vamos a estar analizando el fruto del Espíritu como evidencia de buenas obras. Y es que, mis hermanos, el día de hoy, si nos observamos, si vemos cómo está a nuestro alrededor, la verdad es que todo es muy rápido. Todo va muy rápido. Usted va a comprarse una hamburguesa o usted va a comprarse una pizza, y entonces la entrega es pagando y dando. Es muy rápido. Antes teníamos que esperar media hora y si no llegaba, pues la pizza era gratis. Pero ahora todo se ha hecho más rápido. Y también es verdad, se ha hecho muy superficial. Es verdad que hace unos años la gente escribía cartas y tardaban semanas, meses en llegar una carta a su destino. Pero ahora es tan rápido como el WhatsApp, y a veces queremos que nos respondan rápido, y ahí estamos, rápido, responde, y somos muy insistentes. Tenemos una vida que va demasiado rápida, demasiado superficial y muchas veces vacía, porque realmente, pues, al querer todo rápido, pues no nos tomamos el tiempo, ¿verdad?, para poder platicar, para poder entender a la otra persona, para poder comprender. Entonces vivimos acelerados, superficiales y realmente una muy poca empatía. Antes tomábamos café, ¿verdad? Antes tomaban licuado o se invitaban un refresco. Hoy, rápido, con el WhatsApp, una llamada, rápido, quiero que me resuelvas, y muchas veces ya ni siquiera preguntamos, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Vamos muy acelerados. Y es que las redes sociales nos han empujado a aparentar cierta felicidad. Tenemos hoy redes sociales de todo tipo, ¿verdad? Y las redes sociales lo que más
provocan es que uno dedique tanto tiempo en eso, que nuestro tiempo se vaya en las redes sociales alimentando un algoritmo de tal forma que en cierto tiempo nos va a dar más entretenimiento. Pero las redes sociales también nos han hecho aparentar ser algo que no somos. Muchas ocasiones subimos fotos en donde estamos comiendo, subimos fotos de un viaje que estamos haciendo. Y entonces, aunque un viaje pudiera ser de 12, 14, 28 horas, pero en la cámara, en el Facebook, es felicidad total, aunque realmente estemos cansados. Entonces, estamos viviendo en un mundo también en donde se aparenta mucho. Pero al mismo tiempo, también estamos viviendo en un tiempo donde la gente está luchando con ansiedad. La gente está luchando con enojo, con inseguridad y con falta de propósito. Yo no sé ustedes si se han fijado que últimamente a la hora de manejar, la gente se enoja más. Y aquí en Pachuca han pasado accidentes por eso. Alguien que se baja del carro, se baja el otro, se empiezan a golpear y en muchos casos han bajado el bat. Y en el peor de los casos, hasta los cuchillos y ha habido muertos. Entonces, pero eso es ¿por qué? Porque vivimos tan acelerados que el enojo está a flor de piel. La ansiedad, ¿verdad? A veces nos preocupamos tanto por el futuro o nos preocupamos o anhelamos todo lo que vivimos, pero eso pues realmente no debería de ser, pero lo estamos viviendo. Ahora se valora tener más la razón que tener paz, ¿verdad? Es muy difícil ahora con esto de que cada quien tiene su verdad, entonces es muy difícil entonces ahora hablar, tener una conversación, confrontar ideas, porque la otra persona se puede molestar. Y nos hemos concentrado mucho en el placer inmediato o placer instantáneo, ¿verdad? Aquí y ahora. Sí, pero ¿y qué va a haber para el futuro? Yo no sé, pero lo quiero ahorita, inmediatamente. Y como muchas veces esas ideas se nos han ido metiendo a lo largo de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Porque decimos, yo no sé, pero lo quiero aquí y ahora, hay que disfrutarlo. Y entonces se nos olvida, por obtener el placer instantáneo, una vida verdaderamente transformada en el Señor. Queremos todo inmediatamente, pero no nos ponemos a pensar en el futuro. Es verdad que el ser humano sigue intentando llenar su vida con cosas externas, pero el problema sigue siendo interno. Muchas veces y lo hemos visto en el seminario, cuando queremos aconsejar a alguien, lo primero que deberíamos de hacer es platicar con la persona, conocer y atacar el problema desde la raíz. Pero muchas veces queremos solamente algo superficial, algo que no ofenda a la persona, pero realmente nuestra vida actual se concentra mucho en solo lo externo que tengo. Hasta tenemos frases como te ven, te tratan, pero son cosas externas. ¿Y qué pasó con el corazón? ¿Y qué pasó con los pensamientos, con la forma de pensar? ¿Qué es lo que se muestra de adentro hacia afuera? Y el apóstol Pablo no habla de cambios superficiales, sino de una transformación interna producida por el Espíritu Santo. Usted y yo hemos escuchado hablar acerca del fruto del Espíritu, pero realmente estas características del fruto no es algo superficial, no es algo externo. Sí, es algo externo, pero empieza desde algo interno, de una transformación interna que el Espíritu Santo ha hecho en el cristiano, y entonces se puede ahora sí demostrar con estas actitudes. El fruto del Espíritu no es algo que se logra por esfuerzo humano solamente, y eso es verdad.
porque muchas veces nosotros hemos intentado hacer algo y aunque se puede imitar, pero jamás se puede igualar a lo que el Espíritu Santo da. Podemos aparentar por un tiempo, pero tristemente eso se acaba, se cansa, porque es como fingir. Pero cuando lo hacemos en el Espíritu Santo, entonces es algo que es duradero, es algo verdadero y es una rendición total a Dios. Y este fruto contrasta directamente con las obras de la carne que dominan nuestra sociedad actual. Y usted podrá darse cuenta que la ansiedad, el enojo, la inseguridad, el odio, el estrés, la tristeza son cosas que no son parte del fruto del Espíritu. Esas son obras de la carne y podemos nosotros leer en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 empieza en el versículo 19 mostrando las obras de la carne y hace una lista muy interesante. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, lo que hace una persona que no ha creído en el Señor Jesús. Dice: son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que aquí podemos darnos cuenta cómo es que el fruto de la carne es toda esta lista. El corazón no ha sido transformado y entonces da como resultado todas estas. Este es el fruto de la carne, ¿verdad? Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en el versículo 22 al versículo 26. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26. Y dice el versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Así que, como primer punto, el fruto tiene un origen divino. El fruto tiene un origen divino. Y podemos darnos cuenta en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu. Hace ratito hablábamos del fruto de la carne, pero dice aquí el fruto del origen es divino, porque nos dice: mas el fruto del Espíritu. A mí me llama mucho la atención cómo es que aquí el apóstol Pablo está haciendo un cuadro comparativo entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Actuar en la carne es una lista muy grande de muchos pecados, pero cuando viene el Espíritu es una lista más corta, pero es una lista muy eficiente. Y podemos darnos cuenta que dice aquí: mas el fruto del Espíritu. O sea, no es algo humano, algo que el ser humano pueda hacer por sí solo. Podrá imitarlo por un tiempo, pero eso no va a dar resultados. Pero aquí el pasaje del versículo 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, entonces nosotros, ya con un corazón transformado, con un corazón que ha sido redimido, entonces ahora sí puede dar este fruto. No es una persona no lo puede conseguir, sino que su origen es divino, de tal forma que nosotros debemos de estar constantemente buscar a Dios. Por eso el título de nuestro mensaje el día de hoy, que el fruto del Espíritu
como evidencia de buenas obras. Entonces, estamos analizando el versículo 22 que dice, mas el fruto del Espíritu. Por más que nosotros nos esforcemos como humanos y queramos hacer lo mejor y comportarnos de la mejor manera, no va a funcionar. Necesitamos de la ayuda de nuestro Señor Jesús y Él nos va a dar de su Espíritu Santo. Como punto número 2, el fruto se manifiesta en carácter. El fruto se manifiesta en carácter. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto se manifiesta en carácter. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido el Espíritu de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es, y nos da esta lista que acabo de mencionar, y se van a mostrar en el carácter, en la personalidad de la persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo. Entonces, no es algo que se pueda copiar, pero una vez que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, una vez que el Señor ha transformado nuestro corazón, entonces dejo de dar fruto de la carne y ahora voy a dar fruto del Espíritu. Y fíjese lo interesante, al final vamos a dar fruto. Seamos de aquí o seamos de la carne o seamos del Espíritu, vamos a dar algo. Obras malas u obras buenas. Entonces, si hemos aceptado al Señor y hemos dicho que Él es nuestro Dios y queremos que Él sea nuestro Rey, nos va a dar de su Espíritu. Y entonces, ahora sí, ya que tengo a su Espíritu en nuestras vidas, entonces ahora yo puedo mostrar todo esto: amor, gozo, paz. Y me hace pensar que estábamos una vez en clase y nos decía el maestro que muchas veces le pedimos a Dios, Señor, danos paciencia. Y puede ser una oración correcta, ¿verdad? Porque le estamos pidiendo a Dios que Él nos dé paciencia. Pero nos decía este maestro, realmente ya tenemos la paciencia, porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros y entonces nos da amor, gozo, paz, paciencia. Decía este maestro, más bien, ahora la oración debería de ser, Señor, ayúdame a poner en práctica esa paciencia, porque la paciencia ya la tenemos. Entonces debemos de pensar correctamente. Sé que muchas veces hemos pensado diferente, pero es verdad. Si ya tenemos a su Espíritu Santo, tenemos estas características del fruto. Así que el punto número 1 es, el fruto tiene origen divino. Y número 2, el fruto se manifiesta en carácter. El punto número 3 es, el fruto requiere muerte al yo. Requiere muerte al yo. Dice en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que esto que estamos analizando de el fruto del Espíritu requiere muerte al yo, muerte a mí. Dice aquí, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y es que seamos honestos, todos tenemos pasiones, todos tenemos deseos, sueños, ilusiones y cosas así, pero muchas de ellas van en contra de Dios. Y entonces, ahora es tiempo y es momento de ir y crucificar. Dice aquí, la carne con sus pasiones y sus deseos y todas las obras que vienen
que hemos contado y hablábamos hace un rato al inicio, la ansiedad, el enojo, la inseguridad, la falta de respeto, todo eso que tenemos, deberíamos nosotros de ir hacia la cruz y crucificarlo, entregárselo al Señor. Porque ya dice aquí, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Pero si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Eso requiere que debemos de vivir en el Espíritu, no en nosotros, no en nuestros deseos, no en lo que nosotros quisiéramos, sino ahora es lo que Dios quiere que hagamos. Y es algo que nuestro maestro también ha sido muy constante. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga el día de hoy? Eso es vivir en el Espíritu. Decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? A cosa contraria que digo, yo quiero hacer, y entonces ahí ya estamos dando mucho lugar al yo. Pero aquí en este punto 3, el fruto requiere muerte al yo, requiere muerte a mí mismo. Por eso yo debo de crucificar esos deseos, esas pasiones, entregárselo al Señor Jesús y ahora sí vivir en el Espíritu, vivir solo para Él, porque veíamos también, somos esclavos. Al final somos esclavos del diablo o somos esclavos del Señor Jesús. Preferimos ser esclavos del Señor Jesús y vivir para Él. Así que nuestros 3 puntos es: el fruto tiene origen, como punto número 1. El fruto tiene origen divino. Punto número 2, el fruto se manifiesta en carácter. Y punto número 3, el fruto requiere muerte al yo. Así que, mis hermanos, hoy más que nunca, el creyente está llamado a vivir de manera diferente, ¿verdad? No solo basta con decir que seguimos a Cristo, porque muchas veces decimos, sí, soy cristiano, voy a la iglesia una vez a la semana, pero realmente no basta con que lo digamos, sino nuestra vida debe evidenciarlo. ¿Cómo? Con el fruto del Espíritu. Pero ¿qué pensar de aquella persona que dice que va a la iglesia, que es cristiano, pero siempre está enojado? Y muchas veces ese tipo de personas, ¿cómo nos han hecho quedar mal? Porque a la hora que uno quiere compartir el mensaje nos dicen, tú eres de los cristianos. Yo conozco a alguien, y te hacen una lista y te empiezan a decir de alguien que conocieron, pero que realmente no vivía como hijo de Dios. Entonces debemos de tener cuidado. ¿Es verdad que vivimos en un mundo lleno de odio? Bueno, ahora el cristiano debe reflejar amor. En medio de la ansiedad, mostrar la paz. Frente a la provocación, responder con dominio propio. La verdad, eso en nuestras fuerzas es imposible, pero hacerlo con la ayuda del Señor sí es posible. Así que, mis hermanos, esto debería de ayudarnos a que debemos de comprender que implicar morir cada día a nuestros deseos egoístas y permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras acciones, que Él gobierne nuestros pensamientos y que gobierne nuestras actitudes. La pregunta no es si conocemos estos valores, el amor, el gozo, la paz, sino si realmente están visibles en nuestra vida diaria. ¿De verdad se muestran? ¿O solamente decimos que se muestra, pero realmente no se muestra y la gente realmente no está creyendo en el Señor por nuestra forma de ser? Entonces, una pregunta que deberíamos de hacer: ¿está el fruto del Espíritu manifestándose en cómo hablamos, en cómo reaccionamos y cómo tratamos a los demás? ¿De verdad se está mostrando? Porque al final, una vida guiada por el Espíritu Santo, no solo transforma al individuo, sino que impacta a todos los que le rodean. ¿De verdad nuestra vida es un testimonio que está impactando a los demás? ¿O somos del montón? ¿O somos de los que nos escondemos y no queremos que sepan que somos cristianos para no comprometernos? Yo deseo con todo mi corazón, mis hermanos, que en
el día de hoy le pidamos ayuda al Señor para que este fruto se manifieste en nuestras vidas, que este fruto se muestre de tal manera que podamos nosotros ser de testimonio, que podamos ser de bendición, que podamos mostrarlo hacia el mundo de tal forma que podamos impactar y que ellos deseen ser hijos de Dios, que ellos digan: cómo me gustaría tener el amor, cómo me gustaría tener la paz que tiene esta persona. Eso sería algo maravilloso, que nosotros pudiéramos ser esos mensajeros, ese reflejo del Señor, y no personas que se ocultan, que no se muestran y que no dan a conocer el fruto del Espíritu. Vivimos en un mundo donde hay guerras, donde hay enfermedades, donde hay muchas situaciones. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, debemos de tener una actitud diferente al mundo. Así que vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio, la oportunidad de analizar, y te pedimos, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque realmente en muchas ocasiones hemos actuado por nosotros, no hemos crucificado la carne y no hemos vivido en el Espíritu. Pero el día de hoy estamos comprendiendo, Señor, la necesidad, la importancia de que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, que nos transforme desde el fondo de nuestro corazón y poder mostrar ante las personas el fruto del Espíritu. Nuestro deseo es que podamos nosotros mostrar a los demás, Señor, podamos impactar a las personas que están a nuestro alrededor, que tú vives en nosotros y que somos personas que actuamos diferentes por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Es verdad que vivimos vidas aceleradas, vidas muy rápidas, constantes actividades, pero Señor, deseamos con todo nuestro corazón que nosotros podamos ser un reflejo de tu amor, que podamos ser reflejo de tu personalidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros ser diferentes, que podamos mostrar el fruto de tu Espíritu a las personas que están a nuestro alrededor y que podamos ser de bendición para cada uno de nuestros amigos de la familia. Señor, nos ponemos en tus manos y agradecemos, Señor, esta gran bendición y esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Te bendecimos, Señor, y ayúdanos para que todos los días podamos decir: Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ponernos, Señor, a tu servicio y mostrar a los demás el fruto del Espíritu. Señor, muchas gracias. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.